¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Hoy vamos a tocar el tema del 10 de mayo. Ana, la madre del profeta Samuel. Quiero hablar del alto significado de la madre en la Biblia y particularmente de la mujer en la Biblia. Hay muchos ejemplos que podemos tomar para esto, pero quiero llamar su atención a uno de los más conocidos. He buscado el más conocido, porque supongo que algunos no tienen demasiada relación con las historias bíblicas. Y esta es una historia que se ha leído prácticamente por todos. La historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Y quiero que pongan atención al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18, que dice, escuchemos la Biblia. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, se seguía sirviendo en la presencia del Señor. El 19. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Su madre le traía una túnica a su medida. Cuando hablamos de madres, necesariamente tenemos que hablar, por supuesto, de mujeres en la Biblia. Y una de las enormes bendiciones que Dios ha traído en su programa para la humanidad es la creación de la mujer. En el libro de Génesis, capítulo 1, notamos que el Espíritu de Dios describe la creación y al final de ese tiempo dice que Dios vio lo que había hecho y he aquí, era bueno en gran manera. Pero el capítulo 2, versículo 18, aparece una aparente contradicción en donde Dios dice que vio a Adán en el huerto solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Indudablemente hay que entender el versículo desde la perspectiva de la creación de la humanidad. Pero lo que dice la Biblia es que Adán no estaba completo, sin la presencia, sin la compañía de su mujer. Y Dios crea a Eva, la toma de Adán, porque ya había sido creado el elemento primordial de la carne de la raza humana. La toma de Adán se la trae a él, y atención, no para que le sirviera, sino para que Adán tuviera una ayuda idónea. Y ese término en la Biblia significa esencialmente alguien con quien dialogar. Dios entrega el gobierno del hogar no al hombre solo, sino a los dos. Y cuando ustedes leen ese capítulo, notarán que habla en plural y dice, vamos a escuchar la Biblia. Génesis 1:28. Y les dio Dios esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y pongan bajo su dominio. ¿Quién? El hombre y la mujer. Aunque el pecado distorsiona esa relación, la mujer sigue siendo vital en la relación con el hombre y también en el hogar. El marido es responsable de la marcha del hogar delante de Dios, pero la mujer lo acompaña en el gobierno del hogar, en las funciones del hogar, en la relación del hogar. En la compañía
en la meditación y en la orientación del hogar y de los hijos. De manera que cuando vas, escuchemos la Biblia, a Proverbios 31:10, ¿qué nos dice? La mujer virtuosa maneja en gran parte los negocios del hogar y tiene la confianza de su marido. El mundo ha distorsionado esto y la mujer ha venido a ser prácticamente la esclava del hombre. La sociedad ha desvinculado esta relación y lamentablemente también ocurre en la sociedad cristiana, en donde el hombre cree que es el jefe y la mujer tiene que seguirle, sea como sea, y a donde él quiera ir. Y esto no está en la Biblia. En la Biblia está una relación mutua, de compañerismo, de diálogo, de discusión de ideas y de actuación comunitaria, porque a los dos Dios encomendó la labor del hogar. Ahora, esto va pasando por la historia y la historia va produciendo serios problemas. Nunca la sociedad ha mejorado y llegamos a la historia de los días de Ana. Y si me preguntan cómo era la sociedad en los días de Ana, les diré que era prácticamente igual a la nuestra. En primer lugar, había, conforme al relato bíblico, una marcada inmoralidad. La moral se había pisoteado. Los principios morales se habían puesto a un lado. Incluso los que estaban dedicados al ministerio sacerdotal cometían vilezas con otras personas, abusaban de la gente. Había otro problema, y era el desprecio absoluto por el culto. Cuando ustedes leen esto, notarán que los hijos de los sacerdotes también, consideraban que el culto era algo benéfico para ellos y tomaban de los sacrificios de una forma contraria a la palabra de Dios, viviendo, abusando de los que practicaban el culto del Señor. Un segundo problema, la tolerancia con el pecado, de tal forma que incluso los padres no se atrevían a reprender a sus hijos, como es en estas fechas, en estos tiempos, y permitían que el pecado funcionara en aquella sociedad. Otro problema más que se destaca en los tiempos de Ana es que los padres amaban más a los hijos que a Dios. En ese sentido, de esa manera, el sacerdote Elí no se atrevía a corregir con energía a sus hijos, sino simplemente les decía: no es bueno lo que están haciendo. Si ustedes trasladan esto al tiempo actual, se darán cuenta que estamos viviendo en una sociedad muy semejante a la sociedad de los días de Ana. Y de pronto surge una persona en esa sociedad. No es tanto un hombre, es una mujer. Y esa mujer es una cuyo nombre o que hace honor a su nombre. El nombre de Ana significa gracia, que puede equivaler también a benéfica o compasiva. Es una mujer que conoce realmente a Dios. El secreto del éxito de la vida de una madre está en el conocimiento y relación que tengan acerca de Dios. Si van al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, descubren que ella sabía quién era Dios. Escuchemos la Biblia. Primera de Samuel 1:11.
y le hizo esta promesa: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy, date cuenta de lo mucho que sufro, no te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. Ella sabía que Dios podía. El Dios de Ana es un Dios de poder. Le llama Dios Todopoderoso. Es el que maneja, es el que presenta con toda la omnipotencia divina el nombre de un Dios, del Dios que cuida profundamente a su pueblo. El nombre de Dios en quien se puede descansar en lo más intenso de la angustia cotidiana. El creyente tiene siempre el refugio de Dios y el salmista dice, escuchemos la Biblia, Salmo 46:7, el Señor Todopoderoso está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Y veamos, cuando leo ese versículo, siempre siento un impacto muy profundo. ¿Saben por qué? Porque no dice el Dios de Israel, dice el Dios de Jacob. Jacob es el nombre de aquel hijo cuyo concepto que tenían de él era un tanto extraño. Significa usurpador. Luego, quien no tiene ningún derecho, tiene toda la gracia. El que no tiene ningún derecho, recibe el cuidado cariñoso de Dios. Y él, el Dios de Ana, es el Dios del débil, el Dios del desamparado, el Dios del socorro. Es también el Dios que provee el consuelo. Miren cómo ora: Señor, tengo un problema muy grande que me hace llorar. Tengo una dificultad familiar profunda que no soy capaz de superar, pero yo vengo a ti. Y como dice también Isaías, escuchemos la Biblia. Isaías 31:5. Como el ave que protege su nido volando por encima de él, así protegerá el Señor Todopoderoso a Jerusalén. La cuidará, la salvará, la defenderá, la librará. Ana conoce a Dios. Y Ana sabe que el Dios de la Biblia es el Dios que reanima, que da aliento. Quiero decirles que la Biblia, a medida que la van estudiando, cuanto más se acercan a ella, más descubren que es un libro de gracia, un libro de misericordia, un libro que reanima, un libro de conducción, un libro de ayuda. Que Dios no transige el pecado bajo ningún concepto, pero que restaura siempre al pecador, que los brazos de Dios no se extienden para golpear al caído, sino para tomarlo sobre sus hombros y llevarlo al redil. Que la Biblia es el gran libro que resume en la parábola del hijo pródigo, en donde el padre está a la orilla del camino esperando el regreso del hijo, y cuando éste viene lo abraza contento de haberlo recibido. Ana es una mujer que sabe que Dios es un Dios
de poder y de reanimación. Es una mujer de fe en medio de los grandes problemas que tiene, de la situación que está pasando, menospreciada por muchos. Sabía que el socorro suyo vendría de Dios. Por tanto, viene a convertirse en una mujer ejemplo de oración. Me sorprende la oración de Ana. Me ha hecho un bien tremendo. Y los invito a que lo hagan de los versículos 10 al 15 del capítulo 1. La oración de Ana es una oración hecha con lágrimas. Dios no promete nunca bendecir al que se queja. Hay personas que se quejan continuamente. El Dios de la Biblia tiene promesa, no para el que se queja, tiene promesa para el que llora. Vean lo que dicen las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llanto es la expresión externa de la incapacidad de superar un problema. Tú lloras cuando se ha producido algo en tu vida que tú no puedes superar. Y Ana tenía un problema insuperable para ella. Por tanto, viene a la presencia del Señor y derrama su corazón acompañada de lágrimas, porque ella no puede solucionar lo que Dios sí puede solucionarle a ella. Es una oración personal. Cristo habla de la oración privada. Escuchemos la Biblia. Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre. Ella va en secreto, en silencio, individualmente al templo y ora al Señor. Nadie con ella sola. No es una oración breve, es una oración larga, una oración insistente. El sumo sacerdote está mirando, observándola ahí, tal vez de rodillas, y que mueve los labios y que no dice nada. Y él supone que esa mujer cargada de vino, que no sabe lo que está haciendo, pero ella viene a confesarle a ese hombre cuando le habla que está derramando intensamente su corazón al Señor. ¿Cuántas veces me he cansado de orar? ¿Cuántas veces en mi experiencia llega a la saturación? ¿Cuántas veces Satanás ha venido a mí y me ha dicho: Dios no te oye, deja de orar? ¿Cuántas veces he pensado que Dios no tiene respuesta a mí? No tiene respuesta a mi problema. No se compadece de mí. Y descubro en la oración de Ana que no le importa la dimensión del problema. Ella venía para entregarle directamente al Señor. Es una oración larga, una oración insistente y es una oración ferviente. Está orando no con los labios. La expresión de los labios es el resultado de un corazón que se ha derramado en presencia del Señor. Jesús dijo, escuchemos la Biblia, Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No se necesita hablar alto.
y mucho menos gritar a Dios. Me pregunto, ¿creerán que Dios está sordo? Indudablemente hay que hablarle a Dios con mucho respeto, con mucha reverencia, pero en un tono moderado. Y venir a la presencia del Señor volcando el corazón, siendo las palabras la expresión segunda de lo que hay en el corazón. Ana es una mujer comprometida con Dios, que le dice a Dios, respóndeme a esto que te pido, y yo te voy a dar, a devolver todo lo que tú me des. De manera que Ana, que está pidiendo un hijo, promete a Dios entregarle a ese hijo, y para eso se convierte en un enorme ejemplo de madre hogareña. Aquí tienen a una mujer cuidando de su hijo en el hogar, que está proveyendo para él. Una mujer que le atiende como niño, que le prepara como adolescente, que le está preparando para una vida. Le está hablando de Dios, le está dando un ejemplo. Y le está enseñando a ese niño que servir a Dios es el privilegio más alto que una persona pueda tener. Así que cuando lo lleva al santuario, no hay una descripción ninguna en la Biblia de que Samuel estuviera entristecido o fuera, en cierto modo, rebelde. Ana había preparado a su hijo para el servicio. Los padres de hoy procuran preparar profesionistas. Todos están empeñados en que el hijo o la hija sea médico, ingeniero, no sé lo qué. Y muchas veces es un fracaso. Pero por regla general se quiere que los hijos sean profesionistas, progresen en la sociedad, se desarrollen en medio del ambiente que tienen y alcancen puestos de alto nivel. Quiero decirles a las madres, porque es su día, que la universidad produce profesionistas, pero solo la Biblia hace sabios, y lo que tienen que hacer es llevar a los niños, llevarlos a la Biblia. Hay niños que desconocen absolutamente las historias bíblicas. Cuando ustedes les hablan de una ocasión histórica del Antiguo o del Nuevo Testamento, abren los ojos de asombro porque desconocen la verdad. Necesitamos madres como Ana, madres comprometidas con la oración, madres comprometidas con el servicio, madres ejemplares que tengan respuesta a cualquier cosa y lleven a los niños a Cristo. Por último, ¿cuál es la razón de este relato? ¿Por qué está el relato bíblico ahí? ¿Por qué la historia de Ana? Y hago un paréntesis aquí. Ana cuidaba de su hijo conforme a su edad. Le llevaba una capa grande o pequeña. Pequeña. No le llevaba una capa con 2 tallas más para que le durara para una larga temporada. Cada año le llevaba aquello que él necesitaba a su medida. Los niños pequeños necesitan conocer a Dios de una forma, los adolescentes de otra, los mayores de otra. La madre tiene que entender la psicología de ese niño. La madre tiene que llevar a ese niño a su medida. Una capa espiritual al Señor para que le cubra las necesidades de ahora, no las del futuro. Cuando pusieron a David la armadura que le dio el rey Saúl,
¿Qué le pasó a David? No podía andar con ella, no estaba acostumbrado. Tenemos que llevar a los niños a Cristo a la dimensión de su edad y conforme a su necesidad. Madres queridas, dedíquenle tiempo a sus hijos, háblenles de Cristo, pero sobre todo que ese niño vea a su madre, a una mujer de fe, que habla porque cree, que dice porque conoce. No podemos hablar de Cristo sin vivir a Cristo. Las madres de hoy, además de ese ejemplo de vida, de fe, tienen que estar comprometidas con la Iglesia del Señor. No hay nada que el Nuevo Testamento reconozca como válido según el propósito de Dios, más que la Iglesia a la que asisten. Por tanto, una necesidad es que los niños vean a su madre que ama la obra de Dios y ama la iglesia donde se congrega. El resultado de esto es muy interesante. Vamos a ver el capítulo 3, versículos 19 y 20. Escuchemos la Biblia. Dice: mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que había dicho. Veamos el 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Un niño que fue llevado a los pies del Señor, a la palabra de Dios, rodeado de oración, con una madre ejemplar. Si van al Nuevo Testamento, se encuentran el ejemplo de Timoteo. Y Pablo no le habla a Timoteo de escuelas bíblicas, ni de personas relacionadas con él. Le dice que tiene la fe firme, que había en su abuela Loida y en su madre Eunice. Esto es lo que la iglesia necesita hoy. Mujeres de este nivel, mujeres comprometidas, mujeres que conocen a Dios, mujeres orientadas a que su familia sirva al Señor porque ellas le sirven también. Hace un tiempo leí una anécdota de un hombre, le hacían unas preguntas sobre lo que quería hacer, lo que le faltaba. Era un hombre científico, un hombre de la universidad, maestro, profesor de la universidad, y este hombre respondió así al periodista: hace tiempo leí una anécdota, dice, oí a mi madre orar así: Señor, dale que pueda conocerte a ti sobre todo. Llévalo por el camino áspero de las dificultades para que aprenda a sostenerse firme en el temporal de la vida, descansando en ti. Dale un corazón limpio, que no tenga de qué avergonzarse nunca de lo que ha hecho. Dale la bendición de que aprenda a reír, pero dale que sepa también llorar. Que mire el futuro y no olvide las bendiciones del pasado. Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la verdadera grandeza y la mansedumbre de la verdadera fuerza. Señor, que este hijo sea sobre todo cristiano, de ejemplo y de obediencia a ti. Que Dios bendiga a las madres en su día, reciban
mi felicitación sincera, pero pido al Señor que las conduzca por sendas de justicia, por amor de su nombre. Gracias y buenos días.